Bueno, vamos a conversar de un tema que cobra relevancia particularmente en marzo, aun cuando se dice que la salud mental es la cuarta causa de muerte en Chile, es decir, cifras que preocupan y posicionan una suerte de ranking que preocupa evidentemente no a la población, pero que debería preocupar también a las autoridades. Angustia y ansiedad entiendo que son los síntomas que se presentan con mayor frecuencia en esta época del año, Zaina. Sí, bueno, la verdad, podríamos decir que la ansiedad últimamente está presente en Oh. cualquier época del año y de hecho después de la pandemia, bueno, durante la pandemia por COVID-19 y después, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad ha aumentado en un 25% en la población. Lo que pasa es que en marzo se nota un poco más porque es un inicio, ¿no? Se empieza, en el caso de los niños, el colegio, en el caso de los jóvenes, la universidad, y esa es una etapa que suele marcar muchos desafíos en cuanto a adaptación, y eso implica también un aumento de la ansiedad muchas veces. Ahora, ¿cuál es la definición que desde el punto de vista científico, médico, se hace respecto de estas dos patologías? ¿Cuál es la definición de angustia y cuál es la definición de ansiedad? Bueno, en realidad tenemos una definición de ansiedad que más que nada la podemos eh, catalogar en tres niveles: ansiedad leve, moderada y severa. Y cuando hablamos de la severa muchas veces que se confunde con lo que es angustia, pero la nomenclatura clínica, digamos, habla de la ansiedad. Y la ansiedad, ¿qué es una reacción normal, una reacción fisiológica de cualquier organismo ante un desafío o una amenaza. Lo que pasa es que esta amenaza puede ser una amenaza real o que muchas veces es una amenaza que está más que nada en nuestra cabeza por los miedos que nosotros mismos nos vamos poniendo al pensar acerca de lo que está ocurriendo, o también se dice que tiene que ver con el futuro, porque a veces empezamos a pensar en cosas que pueden pasar y eso ya nos va generando ansiedad. Entonces ahí hablamos de una reacción de amenaza, pero que muchas veces parte por nosotros mismos. O sea, es decir, no es lo mismo tener una reacción de ansiedad porque voy en un avión y comienzan turbulencias, a que empiezo a tener ansiedad solo por pensar de que voy a tomar un avión y quizás vayan a haber turbulencias. No sé si me explico. Sí, me han En pasado ambas general, cosas. He estado en ambos escenarios. claro, a la mayoría nos pasan ambas cosas. Entonces, en general, la ansiedad es una reacción normal de nuestro organismo cuando se siente bajo alguna amenaza, pero esto ocurre más en esta época porque vienen muchos desafíos juntos. ¿Y qué pasa? Que cuando la ansiedad se vuelve más severa es cuando hablamos quizás de angustia, porque la ansiedad normal puede ser, por ejemplo, estar a veces un poco sobreactivado o tener esta sensación de que uno no para o que anda acelerado. Luego viene un nivel más complejo, moderado, diríamos, a nivel de síntomas, que es, por ejemplo, cuando sentimos taquicardia, porque estamos demasiado hiperventilados y sentimos taquicardia o sudoración o dolores de estómago. Y cuando tenemos una ansiedad más severa que se puede transformar en un trastorno. Estamos hablando, por ejemplo, cuando viene acompañada de crisis de pánico, cuando sentimos que nos vamos a morir, que nos estamos volviendo locos, que nos falta la respiración, que nos está dando un ataque cardíaco. Y eso, lamentablemente, hoy en día es mucho más frecuente que hace, no sé, 10 años atrás, por ejemplo. Y también está cada vez afectando a una población más joven, Eh, niños, adolescentes. ¿Esto no pasaba antes y es normal sentir angustia y ansiedad, Zaina? Siempre ha pasado, pero eh, antes lo que ocurre es que, bueno, según los estudios, ¿no? Esta reacción de ansiedad, como digo, que es normal, estaba más asociada, por ejemplo, a otros desafíos de la vida, ¿no? Como conseguir comida, no sé, tener que trabajar. Hoy en día, con la globalización y toda la sobreestimulación que hay a nivel de redes sociales, es mucho más frecuente y más posible sentir ansiedad. De hecho, los niños pequeños hoy en día sufren de mucha ansiedad, expuestos por ejemplo, las redes sociales, al bullying, a otras situaciones que antes no estaban.
Entonces, como digo, es normal sentir un poco de ansiedad ante cualquier situación nueva o desafío, porque es normal que nuestro cuerpo se active y es una reacción biológica normal el querer estar preparado para enfrentar un desafío, pero cuando esto pasa a un nivel mayor en que, por ejemplo, nos dura esto más de 2 semanas o varios meses, o estoy en un constante estado de sobrealerta, o tengo estos síntomas más severos que decía, como de dolores de estómago, de taquicardia, de sudoración, de que no puedo hablar en público porque me pongo rojo, porque siento que me ahogo. Ahí ya estamos hablando de una situación que requiere quizás un tratamiento o por lo menos una evaluación por parte de un especialista. Ya, precisamente te voy a preguntar sobre eso, porque ¿en qué minuto uno debe preocuparse por estos sentimientos, por estos pensamientos, por estas inquietudes que está teniendo? ¿Y en qué minuto entonces acudir efectivamente a un especialista? Por otro lado, no sé si el sistema público, pienso por ejemplo en los servicios de atención primaria, municipalizada, salud municipalizada, en fin, están en condiciones de absorber esta demanda que eventualmente se pudiera producir en marzo, ¿no? Bueno, buena pregunta. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando, como decía, esto dura más que 3 semanas, 2 semanas. Hay diversos criterios. Algunos dicen cuando es más de 2 semanas, pero en general, si es más de 2 semanas en que estoy en un constante estado de alerta o de alteración fisiológica o en general, y que ya noto que algo está pasando, que yo no soy así, ¿no? Es importante consultar. Ahora, hoy en día existen muchas posibilidades de pedir ayuda. Quizás nunca vamos a dar abasto porque en general, con los índices que tenemos hoy en día de problemas de salud mental, es difícil que cualquier sistema dé abasto. Estamos hablando, las cifras de ansiedad, por ejemplo, bordean, dependiendo de los estudios y de cómo se haya medido, entre el 20% y el 40%. Son altas cifras de ansiedad. Pero, por ejemplo, a nivel de niños, pueden recurrir muchas veces a los programas de convivencia escolar, a los programas psicoeducativos, los jóvenes que están en alguna institución de educación superior, las universidades como la UFRO cuenta con departamento de servicio estudiantil, cuentan las universidades con centros de salud universitarios, en que quizás es más fácil para las personas pedir ayuda. También si uno trabaja en las organizaciones, a veces hay comités paritarios o algunos convenios donde se pueda pedir ayuda, porque el sistema público, claro, está bastante colapsado y quizás va a ser un poco más complejo, pero hay otras instancias también donde se pueden pedir ayuda. También hay centros de jóvenes para los adolescentes que cuentan con psicólogos. Hay varias instancias, solamente que a veces se desconocen. Hay Ahora, fundaciones como la Red OPA también, que presta ahí alguna ayuda. Ahora, por lo que tú comentas, Zaira, con el tiempo, estas patologías patologías se les puede llamar, ¿no? Sí, problemas de salud mental. Ya. Lo que pasa es que no todos los síntomas cumplen con los criterios para hacer una patología, pero... Ya. Ahora, estos problemas de salud mental, por lo que tú nos comentas, han ido ampliando el rango etario con el correr del tiempo. Es decir, hoy día afecta también a grupos, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que eventualmente antes no se habían afectados por estos problemas de salud mental. Para un adulto quizás es un poco más, entre comillas, fácil poder enfrentarlos porque tienen las herramientas, porque tienen el poder adquisitivo para poder pagar eventualmente una consulta o ir a un centro asistencial de salud primaria, salud municipalizada, en fin. Pero ¿de qué manera los niños, niñas, adolescentes, jóvenes pueden efectivamente darse cuenta de que están pasando por trastornos de salud mental como ansiedad y angustia y cómo enfrentarlos, ¿no? Tienen menos herramientas, por otro lado, para hacerlo. ¿Qué es aconsejable en este caso? Claro, evidentemente los niños y los adolescentes, incluso los jóvenes, también dependen, y eso es importante siempre, de una figura adulta, padre en este caso. Entonces es muy importante que los padres estén alerta ante cualquier cambio que vean
en sus hijos, que siempre le estén preguntando, que se den el tiempo también para hablar desde lo emocional, de cómo se sienten. En los niños, por ejemplo, la ansiedad se ve mucho y es muy, muy, muy frecuente con síntomas más físicos, psicosomáticos, es decir, como derivar estas preocupaciones al cuerpo. Por ejemplo, pasa mucho que a veces los niños tienen dolores de estómago. Quizás hay que indagar ahí qué pasa. A lo mejor está sufriendo de bullying, a lo mejor está pasando algo. Insomnio se da muchísimo en los niños y en los adolescentes, problemas para dormir, dolores inespecíficos en el cuerpo o migraña, cefalea. O sea, hay síntomas que en general eh, están diciendo que está pasando algo y ahí es importante que los padres estén en alerta y que cumplan con este rol de contención. ¿Qué iba a decir? Se me fue, pero en Ya. general hay muchas instancias para pedir ayuda. Te planteo otra pregunta. ¿Cómo se hace el acercamiento con nuestros hijos, hijas, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes? ¿Cómo se plantea el acercamiento de parte de los papás? ¿Desde qué dimensión se establece la conversación? Una cuestión práctica te estoy preguntando, ¿no? Porque uno de pronto cree como papá que es empezar a indagar en lo que uno quiere, pero los niños hoy día, los adolescentes y los jóvenes presentan sus dinámicas. Entonces, de pronto, ¿cómo conjugas la dinámica de los papás con la dinámica de los hijos e hijas? Claro, ahí lo que tú planteas es súper importante porque lo que hemos visto es que los niños, los adolescentes se sienten un poco como más solos o dejados de lado, porque la realidad es que nos hemos vuelto en la sociedad chilena un poco trabajólicos, Ujú. también por la necesidad, ¿no?, de quizás de subsistir o eh, dar justamente una buena calidad de vida, pero a la vez eso hace que nos alejemos un poco más y que los veamos muy poco. O sea, muchas veces en todo lo que es la parte emocional, una de las cosas más importantes es simplemente estar, acompañar, preguntar, poner atención, escuchar, preguntar, ¿no? Pasar tiempo juntos. Y bueno, ¿y cómo estás? ¿Te gusta el colegio? ¿No te gusta? Y no sé, ¿tienes amigos? ¿No tienes amigos? También depende mucho de la edad, porque efectivamente, como dices tú, los adolescentes son quizás mucho más cerrados para compartir ciertas cosas, pero todo va a depender del vínculo que se pueda establecer con los padres. Por eso que yo siempre digo, lo más importante es que los padres quizás prioricen estar con los hijos. A veces no es tanto atosigar con preguntas, sino pasar tiempo de calidad con los hijos, como, bueno, quizás tampoco tengo tanto tiempo, pero vamos a hacer alguna actividad juntos el fin de semana, o vamos a salir, o vamos a compartir algo, no sé, a los dos nos gusta andar en bici, o a las dos nos gusta tal cosa, hacer actividades, porque es la única forma que ellos puedan sentirse en confianza también de comunicar y que están siendo contenido y que tienen una figura que está ahí, que lo respalda. Pero sí, es un tema complejo. Quizá, perdón, quizá da para otra conversación, Zaira, cómo nos vinculamos con nuestros hijos a partir, digamos, de estos problemas de salud mental. Lo otro que te quería preguntar ya para ir cerrando la conversación, entiendo que por lo que nos decía nuestra editora, esta colaboración, esta entrevista, digamos, es parte de la colaboración que estamos estableciendo con OPA, la Fundación OPA de nuestra universidad, que nos va a permitir también tener al aire cápsulas, ¿no? Con distintos temas vinculados a la salud mental. Esta entrevista, esta conversación es parte de aquello. Cuando uno está en situaciones como esta, y te lo digo por experiencia personal, Zaira, siente que el mundo se le viene encima y que esto no tiene arreglo, que no hay solución, y que uno está enfermo, digamos, y que no vas a poder salir del hoyo en el que estás metido. Entonces la pregunta es, ¿se puede recuperar la persona que está sufriendo ansiedad y angustia? ¿Hay herramientas no solo para combatirlo, sino para mirarlo de pronto, ya con el pasar del tiempo, mirarlo en retrospectiva y decir, bueno, superé esto? Totalmente. O sea, la verdad es que podría hablar mucho tiempo de esto y lo que le digo generalmente a mis pacientes. Todo esto tenemos que entenderlo en un contexto que también es biología. No es solo que tenga problemas en la vida y que me
mental, también es biología. Entonces, tenemos que partir por chequear qué nos está pasando, porque a veces, te digo, hay problemas, por ejemplo, en la tiroides que acentúan las reacciones de ansiedad o incluso los anímicos más depresivos. Entonces, siempre es importante, sí, buscar ayuda, tratar de ir a psicoterapia. La psicóloga o el psicólogo, si considera, me va a derivar a un psiquiatra o un médico general. A veces ni siquiera se requiere farmacología, pero tenemos que hacer un descarte desde lo que es la biología también. Y si tenemos un buen tratamiento, yo lo puedo asegurar porque de verdad he tratado muchísimos pacientes en todos estos años, que un buen tratamiento asegura que vas a estar bien. Eso, claro, no te va a asegurar que quizás no vas a tener otro episodio en tu vida, porque puedes tener un componente alto genético y quizás vas a volver a tener episodios, pero si tú te tratas bien, y yo siempre digo, hoy en día tenemos que ver la salud mental muchas veces como algo quizás que puede ser crónico, como si tuviese diabetes, hipertensión. Yo tengo que estar ahí cuidándome, a lo mejor me voy a descuidar y voy a tener una recaída, pero voy a poder estar bien si yo me cuido y me trato. Entonces, bueno, eso es lo que tratamos de hacer justamente en la Fundación OPA de la Universidad de la Frontera, que es, bueno, promover primero la calidad de la salud mental y también, sobre todo, la prevención del suicidio, porque la ansiedad no viene sola muchas veces, es comórbida o viene asociada, por ejemplo, a una depresión. Y cuando hay depresión y hay ansiedad y ya, como tú dices, a veces no se ve salida, la persona, si no siente apoyo, si no hay contención, si no tiene estrategias, muchas veces pasan una salida al suicidio. Entonces, para nosotros como fundación, promover el derecho a la vida, el cuidado de la salud mental, ya sea a través de la investigación, de la intervención, de la capacitación en la prevención del suicidio, es sumamente importante. Y aprovecho de comentar que también ahora tenemos un Fono Salud Responde, que es importante, y se inauguró en diciembre un teléfono de prevención del suicidio, que las personas, si se están sintiendo muy agobiadas, pueden llamar, que es el asterisco 4141. Y el Fono Salud Responde, que es el 600-360-7777 también. Y también pueden recurrir a nuestra fundación OPA, la web www.opa.cl, o Repítenos, las por redes favor, sociales. el correo, ¿no? o la página web, ¿no? Diste algo que se nos perdió comunicación justo en ese minuto y no alcanzamos a escucharlo bien. Sí, que bueno, que cualquier cosa pueden recurrir siempre a Fundación OPA a hacer consultas. Tenemos la página web activa, que es www.opa.cl, y también redes sociales, Facebook e Instagram, que es Centro OPA, Centro-OPA, creo que es, y también el teléfono de salud Responde y la línea que se inauguró en diciembre contra la prevención, o sea, de la prevención del suicidio, ¿no? Que es asterisco 4141, donde las personas que están sufriendo una crisis angustiosa o que se están sintiendo agobiadas, que están pensando en la muerte, pueden llamar y les van a dar contención rápidamente. Zaira Antunes, la doctora Zaira Antunes, conversando con nosotros a esta hora sobre salud mental, angustia y ansiedad. Ella es psicóloga clínica, doctora en psicología clínica y de la salud, académica del Instituto de Estudios Psicológicos de la Universidad Austral de Chile, colaboradora de la Fundación OPA de la UFRO. ¿Tú estás en Valdivia hasta ahora, Zaira? La verdad, ahora estoy en Alemania. Deutschland. Pero sí, en Deutschland. Así que acá tengo las 11 de la noche, pero contenta de poder estar a la distancia con el curso de la globalización, de poder estar presente. Los beneficios de la globalización. Danke schön. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chao, Zaira. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.